Hola, buenas noches. Vamos a empezar este último módulo de obligaciones, con el cual terminamos los modos de extinguir. Recuerden que el PPT está en el chat para que lo puedan descargar y que pueden hacer preguntas apenas les nazca, ¿cierto? Alguna duda, alguna consulta, y que la pueden ser de la misma materia que estamos viendo, o si se acuerdan de algo y la relacionan con algo que vieron o algo de una materia adelantada o atrasada, no hay problemas en eso, ¿ya? Hoy vemos la pérdida de la cosa que se debe, que es muy importante para los que dan examen de grado o pruebas de casos, ¿ya? Se pregunta mucho. Y innovación también se pregunta bastante, ¿ya? Así que es importante que si tengan dudas, las hagan, ¿ya? Porque esto se relaciona mucho con casos de responsabilidad civil, que es uno de los temas que más se preguntan en los grados, ¿ya? Así que vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Ya, uno de los modos de extinguir más importantes eh, para efecto de responder grado de casos es la pérdida de la cosa que se debe. Ya, esto cuando ustedes lo respondan en los grados, tienen que relacionarlo con la teoría de los riesgos. Ya, este modo de extinguir conjuntamente con la teoría de los riesgos es muy importante en grado de casos, sé que lo he dicho mucho, pero cuando se pregunta responsabilidad civil. ¿De qué se trata este modo de extinguir las obligaciones? Se trata de que nosotros tenemos una obligación de especie cuerpo cierto, ya, o de género limitado, y por un caso fortuito, ya, este, esta obligación, esta cosa de especie cuerpo cierto, se destruye, se extingue, y por lo tanto yo no puedo cumplir con la obligación. Por lo tanto, si se produce esta institución, que es un modo de extinguir las obligaciones, ¿cierto? Se extingue mi obligación de entregar la cosa. ¿Por qué eso es relevante? Porque si se extingue mi obligación de entregar esa especie o cuerpo cierto, solo se extingue mi obligación. Por tanto, el comprador de esta cosa que se destruyó, por ejemplo, tiene que pagar igual el precio, ¿cierto? Y además no tiene acciones en mi contra, porque mi obligación se extinguió, ¿ya? Se pregunta mucho esto porque a los alumnos en un inicio le cuesta mucho no entender, ¿cierto? Sino que darle un sentido a una situación jurídica donde una persona no cumple con su obligación porque se extingue y la otra, ¿cierto?, tiene que pagar igual. Ya, por eso que es importante que esto es fácil, pero tienen que interiorizarlo. Primero, tal como se los había dicho, ¿cierto? Para que opere este modo de extinguir, tiene que tratarse de una especie o cuerpo cierto, ¿ya? En ese punto, recuerden que cuando los casos señalan autos, las características del auto no siempre lo van a hacer especie o cuerpo cierto. Eso es una especie de trampa que se hace en los grados para que usted le otorgue ese carácter. Por ejemplo, si en un grado le colocan Juanito debe un auto rojo, marca Fiat, de 4 puertas del 2025. Hay muchas características, ¿cierto? Pero ese auto sigue siendo un género, porque hay muchos autos Fiat rojos del 2025 de 4 puertas. Aunque mencionen 4 o 5 características, esas no siempre van a hacer referencia a una especie determinada de un género determinado, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso, que muchas características respecto a una cosa no siempre lo van a transformar o lo van a determinar como si fuese una especie o cuerpo cierto. En tal sentido, eh, esta institución no opera con las cosas de género,
Por lo tanto, si Juanito debe un auto, un perro, un elefante, una trompeta, ¿cierto? Es una cosa de género, por lo tanto, esta institución no va a operar. Ahora bien, tal como los hemos visto en las clases pasadas, ¿cierto? Recuerden que hay un tipo de obligación que se llama género limitado, que pese a que haya muchas cosas de ese mismo tipo, ¿cierto? Por sus características, por un caso en específico, ese género está limitado a un cierto número, por lo tanto la doctrina, ¿cierto? Los asimila como si fuese una especie de cuerpo cierto. El ejemplo más típico, ¿cierto? Es cuando se venden cuadros de un autor, pero con serie. Por ejemplo, hay 100 cuadros solamente. Ese es un género limitado. Por ejemplo, cuando yo estoy vendiendo un animal que está en peligro de extinción, un león blanco, por ejemplo. Imagínense que quedan 200 especies. Puede que justo cuando ya tenga que cumplir como obligación de entregar ese león blanco, justo se extingan todos. Por tanto, sería un género limitado e igualmente operaría esta pérdida a la cosa que se debe. ¿Ya? Así que espeso cuerpo cierto, género no procede, excepto el género que tiene un carácter delimitado. ¿Hay alguna duda, pregunta? Ya. Para que opere esta institución, tiene que haber una pérdida, ¿ya? Y la pérdida debe entender tanto material como jurídicamente. Por tanto, se destruye materialmente, la cosa desaparece, por tanto, no la podemos entregar, ¿cierto? O, por ejemplo, se promulga y publica una ley que prohíbe la comercialización de esa cosa y por tanto queda fuera del comercio humano. Por ejemplo, yo estoy vendiendo un cóndor y se promulga y publica una ley que se prohíbe el comercio de cóndores, ¿cierto? Por ser un animal que está en el símbolo patrio. Eso se entiende que la cosa se pierde para efecto de aplicar esta institución. En este punto es importante señalar que la pérdida debe ser total. Si la pérdida es parcial, no procede esta institución, ¿ya? Por ejemplo, primero explico el general y después especifico. Si yo tengo que entregar un auto, para que el auto se entienda perdido totalmente, tendría que explotar el auto, quemarse el auto, etc. ¿Ya? Si por ejemplo se destruyen las dos ruedas de atrás, es una pérdida parcial, ¿cierto? Y en ese caso no procedería la pérdida de la cosa que se debe. En este punto debemos tener en cuenta que para que la pérdida se considere total, aparte del tema físico o material que acabamos, ¿cierto?, de señalar, también tiene que ver un tema jurídico o intelectual. Es decir, que esa cosa que se destruye, aunque sea parcial, si es que la cosa a causa de esa destrucción no sirve para su uso natural o para el uso que se le iba a dar según el contrato, igualmente operaría esta institución. Por el ejemplo del auto. Imagínense que yo voy a entregar un auto y solo se destruye el motor. Materialmente, ¿cierto? Es una pérdida parcial, pero el auto sin motor no sirve para su uso natural. Por tanto, se entiende igualmente que esa pérdida es total, ¿ya? Así que esa pérdida puede ser material, jurídica o legislativa, ¿cierto? Y tiene que ser total, y ese total puede ser de índole material o índole intelectual o jurídica, ya según los ejemplos que le acabo de dar. Es importante, tal como procede con la teoría de los riesgos, recuerden que deben asimilar esta institución
a la teoría de los riesgos, no debe haber culpa, ni dolo, ni mora. Ya, por tanto, si el auto que yo debo entregar, el auto con patentes, peso, cuerpo cierto, se destruye por caso fortuito, pero yo estoy en mora de entregar, tenía que entregarlo el 5 de julio y se me destruye hoy 7 de julio. Yo estoy en mora. Y como estoy en mora, se entiende que esa destrucción, pese a que en los hechos fue un caso fortuito, se entiende que es imputable a mi persona. Por tanto, en conclusión, para que opere esta pérdida de la cosa que se debe, no debe ser imputable la destrucción, ni culpa, ni dolo, ni mora. Por tanto, puede ser un caso fortuito o fuerza mayor, ¿cierto? Si usted hace la distinción, pues sería en esos dos casos o en esas dos instituciones. Recuerden ahí, para efectos de grado de caso no tan relevante, pero recuerden que en examen de grado oral el profesor podría hacer de la postura que el caso fortuito y fuerza mayor no son lo mismo, ¿ya? Ustedes saben que para cierta parte de la doctrina o de los profesores, caso fortuito tiene que ver con hechos de la naturaleza, ¿cierto? Y la fuerza mayor como con hechos del hombre o de autoridad, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta si es que dan grado oral, en grado de casos no es tan relevante. Ya acá lo que les dije, que en mora, ¿cierto? No aplicaría porque se entendería que la destrucción es imputable. Y tal como les comenté en un inicio, el efecto general que produce esta institución serían que la obligación se extingue. Solo para mí que estoy entregando la especie cuerpo cierto. Mi contraparte, el comprador, ¿cierto? Su obligación sigue vigente, por tanto me tiene que pagar igual el precio y no tiene acciones en mi contra. No me puede demandar ni de resolución, ni de cumplimiento forzado, ni de perjuicios, porque yo no he incumplido, porque yo no tengo obligaciones. Mi obligación se extinguió. En este punto hay una especie de excepción, ya los manuales y los apuntes que ustedes puedan leer lo tratan como excepción, aunque yo no estoy muy de acuerdo que sea excepción. Pero ¿qué pasa si esta pérdida es imputable? En el caso que la pérdida sea imputable, significaría que la pérdida de la cosa que se debe no operaría, ¿cierto? Porque ya no sería caso fortuito o fuerza mayor. En ese caso, como no opera la pérdida de la cosa que se debe, no produce su efecto general, que es extinguir la obligación. Por tanto, ¿qué produce? Produce un efecto subsidiario, ¿ya? Que sería que la obligación va a variar, va a cambiar de objeto y ahora se transformaría en una obligación de pagar perjuicios. ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? Imagínense o recuerden que es una especie cuerpo cierto. Y la especie cuerpo cierto con su destrucción perece, ¿cierto? A diferencia del género que no perece. Como esta cosa perece, yo no puedo entregar esa misma cosa porque no hay otra. Por tanto, como yo no puedo entregar esa cosa porque se destruyó y no la puedo reemplazar por otra, mi obligación va a variar de objeto y va a transformarse en indemnizar al comprador. ¿Ya? Así que eso en términos generales en cuanto a requisitos y efectos, de este modo distinguir las obligaciones. ¿Dudas, preguntas? Ya. Cuando ustedes estudien la pérdida de la cosa que se debe, estudian del código, ¿ya? Son poquitos artículos, están explicados los requisitos, los efectos y los casos especiales, ¿ya? Así que respecto a este punto, no es recomendable mucho estudiar de apunte, eh, estudien
con los artículos y los artículos entiéndanlos. Ya no hay mucho que agregar acá. Este modo de extinguir tiene casos especiales. Ya el legislador se pone en casos especiales en que podría operar esta institución, pero por proceder ciertos factores, esta institución va a generar efectos accesorios o efectos distintos. Son cuatro ejemplos o cuatro casos que, en mi opinión, usted debería tener presentes, sobre todo para grados de casos. Primer caso es cuando la cosa que usted debía entregar, que es el peso cuerpo cierto, se entendía que estaba perdida y reaparece. Ya, primer caso. Segundo caso, cuando una persona roba o hurta una especie de cuerpo cierto y esa cosa se destruye por caso fortuito en manos de esta persona que robó o que hurtó esta especie de cuerpo cierto. Imagínense que yo a ustedes les tengo que entregar un automóvil con patente tanto, es decir, un espeso cuerpo cierto. Y se los tengo que entregar este viernes. Ya, por lo tanto, estoy dentro de plazo, no estoy en mora. Y el auto, antes del viernes, me lo roban. Entran, un segundo, ahí se corta la luz. Ya, ahora sí, volvimos. Les estaba explicando el caso especial, ¿cierto? De esta cosa que eh, estaba en el ejemplo del automóvil, ¿cierto? Yo a ustedes les debo entregar un automóvil patente tanto el viernes. Y antes del viernes ese auto a mí me lo roban. Digamos que es un robo no imputable, ¿ya? Por tanto, la cosa va a desaparecer a causa del robo y nosotros como partes, yo vendedor y usted comprador, se entiende que mi obligación se va a extinguir, ¿ya? Porque desapareció y no lo vamos a poder encontrar. En este caso, recuerden que solo mi obligación se extingue. El auto me lo robaron a mí, por tanto, se entiende que está perdido, ya desapareció, por tanto, mi obligación de entregar el automóvil se extinguió. Caso fortuito, fuerza mayor. Pero su obligación como comprador se mantiene, ¿ya? Por tanto, usted tiene que pagarme el precio igual, ¿ya? Por lo tanto, me paga el precio. Digamos que pasan unos meses, ¿cierto? Y la cosa aparece, ¿ya? Carabineros encontró el auto, ¿cierto? Y esa cosa que se entendía perdida, eh, reapareció. ¿Qué va a pasar en este caso? El acreedor, ¿cierto? Va a tener dos opciones, ¿ya? O pide de vuelta el precio, o bien reintegra el precio para que le entreguen este automóvil. Ya va a tener un derecho opción, ¿ya? ¿Por qué pasa este efecto? Porque en un momento se creía que mi obligación se había extinguido, ¿ya? Había operado la pérdida de la cosa que se debe por este caso en específico. Por lo tanto, se creía que mi obligación estaba extinguida y como después el automóvil reaparece, mi obligación nace a la vía del derecho nuevamente. Por tanto, mi obligación de entregar el automóvil vuelve a nacer y es exigible. Es por eso que el acreedor del automóvil va a tener ese derecho de opción, ¿cierto? O de recuperar el automóvil o bien de recuperar el precio,
Ya, eso es el primer caso. ¿Dudas, preguntas? Ya. El segundo caso es un caso bastante específico. Ya estamos hablando de a una persona que roba o hurta una especie de cuerpo cierto y esa cosa se destruye. En este caso, el derecho castiga a esta persona que hurtó o robó la cosa, y aunque esa destrucción, esa pérdida no le sea imputable, es decir, por un caso fortuito o fuerza mayor, esta persona igualmente va a estar obligada a indemnizar al dueño de esa cosa, ¿cierto? Por dicha destrucción. Por tanto, aquí sí tenemos una excepción específica. La pérdida de la cosa que se debe no opera respecto a la persona que roba o hurta una especie de cuerpo cierto, aunque en su poder se destruya por caso fortuito, se entiende destrucción imputable igual, y es por eso que tiene que indemnizar igual al dueño de esta especie de cuerpo cierto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Luego tenemos dos casos. El primero es el que más se preguntan los grados, ¿ya? Es cuando la especie o cuerpo cierto se destruye por hecho o por culpa de un tercero. Este es importante, así que las personas que dan en grado de casos es el que tienen que tener más en mente o que deben aprenderse de mejor forma. Y el segundo caso es cuando yo tengo una especie o cuerpo cierto, yo la destruyo material, jurídica o intelectualmente, pero yo desconozco que sobre esa especie o cuerpo cierto hay una obligación que yo desconocía, ¿ya? El primer caso lo veremos en la diapositiva siguiente con un ejemplo, ¿ya? Pero más que nada, como introducción, si la cosa se entiende que se destruye por culpa de un tercero ajeno al vínculo jurídico, ajeno a la obligación, se entiende que yo que estaba obligado a entregar esa especie o cuerpo cierto, para mí es destrucción un caso fortuito, porque fue culpa de un tercero, no fue culpa mía. Se extingue mi obligación. Y en ese caso, la persona que debía recibir la cosa, que no la recibe, ya, estábamos, ¿cierto? En los derechos de un tercero que dije que lo iba a explicar, ¿cierto? Mejor en la diapositiva siguiente porque hay muchos factores que hay que explicar. El segundo caso es bastante importante, ¿ya? Es muy específico, se pregunta poco, dudo que les toque, pero les podría pasar. Es el caso que un deudor, en este caso digamos que soy yo, em, recibo una especie de cuerpo cierto y yo como creo que soy el dueño, soy el propietario, yo hago acto de propietario. Por ejemplo, la destruyo, la enajeno, ¿cierto? La consumo, pero yo no sabía que sobre esa especie de cuerpo cierto existía otra obligación.
Y como yo no me enteré que esa cosa que yo tenía, que había una obligación de entregárselo a Juanito y yo no tenía idea, la destruyo, ¿cierto? Le causo perjuicios a Juanito. Entonces tenemos que ver qué pasa en ese caso. Acá el ejemplo típico que se podría dar y que podría darse en la práctica es cuando yo recibo una cosa como herencia, ¿ya? En el ejemplo que está en el PPT, yo por herencia recibo una colección de monedas, ¿ya? Como es una colección de monedas, es una especie de cuerpo cierto. Yo creo que soy el único dueño porque fue un legado, porque fue una herencia, ¿cierto? Por lo tanto, yo la puedo enajenar, la destruyo, la consumo, en este caso la fundo, para poder vender esas monedas en oro, ¿ya? Pero yo no sabía que el causante, que es mi papá que me legó esas monedas, tenía una obligación de entregárselas a Juanito, ¿ya? A un tercero. ¿Qué pasa en este caso? Como eso, como les dije anteriormente, le causa un perjuicio a Juanito, Juanito me va a poder demandar a mí, pero solo por el precio, por el valor de la cosa, ¿ya? Solamente por eso. No va a tener derecho a demandarme de perjuicios ni de cumplimiento forzado respecto a la cosa, pero sí me puede demandar respecto al precio. Así que acá nuevamente es un caso donde la pérdida de la cosa que se debe produce efectos distintos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Ya, fíjense acá. Estamos en el caso, como les dije en un inicio, que es el que más se pregunta en examen de grado de casos. ¿Por qué se pregunta mucho en examen de grado de casos? Porque se produce una especie de incumplimiento, podría haber una destrucción, un modo de extinguir, y además hay acciones de perjuicios, cumplimientos forzados, pero los intervinientes van cambiando, ¿ya? Imagínense que el vendedor debe entregar un automóvil patente tanto, para que sea peso cuerpo cierto, el 30 de julio al comprador. Es peso cuerpo cierto. Y digamos que para que agregarle lo que se coloca a los grados, el comprador paga el precio, ¿ya? Tiene que entregarlo el 30 de julio. Por tanto, tiene plazo de entrega, no está en mora, ¿ya? Y antes del 30 de julio, este auto es peso cuerpo cierto, se destruye por culpa de un tercero, ¿ya? Culpa de un tercero, por tanto el vendedor no tuvo culpa y la destrucción no es imputable para el vendedor. Por tanto, para el vendedor se extingue su obligación por la pérdida de la cosa que se debe. Para el vendedor, caso fortuito, no imputable porque fue culpa de un tercero, ¿ya? Como la obligación del vendedor se extingue por la pérdida de la cosa que se debe, el comprador no tiene ninguna acción contra el vendedor, ni cumplimiento forzado, ni resolución, ni perjuicios, ¿cierto? Porque el vendedor no está obligado a nada, su obligación se extinguió, ¿ya? Por lo tanto, él no incurre en ningún incumplimiento. Por tanto, el comprador que paga el precio no puede hacer nada respecto al vendedor. Recuerden que cuando opera la pérdida de la cosa que se debe, símil teoría de los riesgos, se extingue la obligación para el vendedor, no está obligado a nada, y la obligación del comprador se mantiene, tiene que pagar el precio. Por tanto, el comprador en este caso no puede pedir el precio de vuelta, ¿ya?
Pero ¿qué podría hacer en este caso el comprador? Porque recuerden que sí hubo una destrucción culpable, solo que un tercero y no el vendedor. El comprador podría pedirle al vendedor que le ceda sus acciones civiles de responsabilidad civil al tercero. Ojo, el vendedor no está obligado a cedérselas. Por tanto, podría hacerlo como no podría hacerlo. ¿Ya? En el caso que el vendedor le ceda sus acciones civiles al comprador, el comprador podría demandar a la persona que fue culpable de la destrucción y lo podría demandar de perjuicios, ¿ya? Pero al tercero porque se subroga convencionalmente en el vendedor en sus acciones civiles, ¿ya? Por tanto, si se fijan, ¿por qué se pregunta mucho este caso? Uno, se extingue la obligación del vendedor. Dos, el comprador no tiene ninguna acción en contra del vendedor. Y tres, el comprador podría tener acciones de perjuicios contra un tercero, ajeno, ¿cierto?, al vínculo jurídico, solo en el caso en que el vendedor ceda sus acciones. Por lo tanto, es un caso de subrogación convencional. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Ahora vamos a pasar a la innovación. ¿Ya? La innovación, igualmente, visto que la preguntan mucho los grados de casos y normalmente la asimilan a la solidaridad. ¿Ya? Por tanto, cuando ustedes estudian innovación por cambio de objeto, que lo revisamos cuando vimos la clase de obligaciones solidarias, revisen eso y también asimílenlo cuando vean las innovaciones por cambio de sujeto, es decir, por cambio de acreedor o cambio de deudor, ¿ya? Bien, la innovación entonces es un modo de extinguir donde hay un cambio, ¿ya? Cuando uno innova, cambia algo. Ese cambio puede referirse a la cosa que se debe o a la obligación que se debe, al contrato o título que origina los derechos y obligaciones, o puede cambiar sujetos, ¿ya? Es decir, acreedor y deudor. Deme un segundo que... Ya, van a que viendo acá si me hacen preguntas o algo. Ya. Así que la innovación puede referirse a tres puntos de vista, ya como se los acabo de comentar. Entonces, para que proceda esta innovación, normalmente los requisitos de las innovaciones que vamos a ver rigen en general con los requisitos de la innovación por cambio de objeto. Ya más que nada se asimilan las tres innovaciones. Una, tiene que haber una obligación primitiva. Ya porque recuerden que hay una obligación original y una que la reemplaza. Ya, por tanto, sí o sí, tiene que haber una obligación primitiva. Y ojo, pregunta de grado oral, yo creo. Recuerden que existen las obligaciones civiles y obligaciones naturales. Para que proceda la innovación, esta obligación basta con que sea natural. Por tanto, una obligación en la cual procede la prescripción extintiva, sí se puede innovar. Una obligación que fue declarada nula relativamente, sí se puede innovar. Ya en ambos casos, esas obligaciones que les mencioné son obligaciones naturales.
La nueva obligación debe ser válida, por lo tanto, no puede ser una obligación nula y debe ser una obligación civil. Fíjense en el válida. Por ejemplo, yo a ustedes les debo 20 millones y les digo que en vez de pagarle esos 20 millones, yo les voy a pagar con un auto, ¿ya? Eso es innovación. Pero digamos que el auto estaba embargado por orden o decreto judicial. La nueva obligación, que está reemplazando a la obligación primitiva, es nula, ¿cierto? Autoembargado habría objeto ilícito, según el artículo 1464 del Código Civil. En ese caso, la obligación primitiva es válida, la obligación nueva es nula, por tanto, la innovación no produce ningún efecto. Ya la innovación sería nula, ya nula de nulidad absoluta. Y tiene que haber animus novandi, es decir, que se entienda de forma inequívoca que las partes tienen intención, ánimo y consentimiento de novar, es decir, de reemplazar esa obligación nueva a la más antigua. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Hay dos grandes grupos de innovación, ya que es la objetiva y la subjetiva. La objetiva es el cambio de la obligación en sí misma, es decir, una de dar por una de hacer, una de hacer por una de no hacer, o por una cosa en específico, ¿ya? Un piano por una trompeta, un elefante por una jirafa, ¿ya? Es importante en este caso que cuando ustedes hagan este cambio de obligaciones, las obligaciones deben ser distintas, diferentes sustancialmente. Para que proceda la innovación en general, ¿cierto? Debe haber diferencia sustancial entre una obligación, la obligación primitiva y la obligación nueva. Un auto por una trompeta, un perro por pintar algo, un pintar algo por no hacer un muro, ya diferencias sustanciales. ¿Por qué es importante esto? Hay un fallo para que entiendan la diferencia de en qué caso no procedería, en que una persona está obligada a pagar 1 millón de pesos en pesos, ¿ya? 1 millón de pesos en pesos. Y las partes novaron y dijeron, ¿y si mejor te pago ese 1 millón de pesos, pero en dólares? Ahí la doctrina entendió que ese caso no había innovación. No había innovación porque entre ambas obligaciones, 1 millón en pesos, 1 millón en dólares, no había una diferencia sustancial, ¿ya? Porque ambas eran obligaciones de dinero. Por tanto, es relevante que cuando ustedes vean una innovación por cambio de objeto, este cambio de objeto sea sustancialmente distinto al nuevo que las partes están acordando. Además, vamos a ver por cambio de causa, ¿ya? Vamos a ver que en este caso lo que se cambia es el título o el contrato que genera derechos o que genera las obligaciones. Y la subjetiva, que la que he visto que más se pregunta y la que más puede traer complicaciones en un grado de caso sobre todo, tiene que ver con el cambio de sujetos, ¿ya? Ya sea cambia el acreedor por otro acreedor o cambia un deudor por otro deudor, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ah, lo vamos a ver al final, ¿ya? Pero la innovación, para que sea innovación, este acuerdo de, oye, te debo esto, te puedo pagar con esta cosa, ese acuerdo tiene que darse antes
de que llegue la fecha de pago o la fecha de cumplimiento de la obligación. Tiene que ser antes. Si es después, vamos a ver que eso ya no sería novación, sino que sería dación en pago. Ya. Tal como les había dicho en un inicio, ¿cierto? El cambio de objeto cambia la prestación, que puede ser la cosa en sí misma, por ejemplo, si es obligación de dar un auto por una trompeta. Si es obligación de hacer, pintar la casa por construir una bodega. Si es de no hacer, no construir un muro por no salir de viaje. Ya cambia la prestación de vida, ya sea que cambia la prestación en sí misma, tal como se lo dije en un momento, o bien cambia una obligación de dar por una de hacer, o una de dar por no hacer, ¿ya? Todos esos sería una obligación, perdón, sería un tipo de innovación objetiva. Y como se los había dicho, igualmente anteriormente tenemos unos requisitos que son como la base, ¿ya? Obligación primitiva válida, obligación nueva válida, tiene que haber animus novandi, intención inequívoca de novar, y debe haber diferencia sustancial, ¿ya? Para eso recuerden el caso que les di del fallo de la innovación que la Corte Suprema rechaza, del pago en pesos y pago en dólares, porque se entiende que ambas eran de dinero, por tanto que no había diferencia sustancial. El otro tipo de innovación objetiva es la innovación por cambio de causa, ¿ya? Y en este punto a ustedes les convendría hacer el símil, ¿cierto? A los tipos de causa. Recuerden que doctrinariamente tenemos la causa final, la causa eficiente, la causa ocasional y algunos agregan la causa económica. En la compraventa, la causa final, ¿cierto? Es el motivo que tiene, no, perdón, es la finalidad que genera el mismo contrato, ¿ya? Por tanto, la causa final para la compraventa, para el comprador es comprar, y la causa final en la compraventa para el vendedor es vender, ¿ya? Es el motivo que genera el contrato, siempre va a ser el mismo según el tipo de contrato. En el comodato, la causa final para el comodante es prestar la cosa y para el comodatario usar la cosa. La causa final en el arrendamiento para el arrendador es entregarle a alguien la cosa para que la use, pagando una renta, y la cosa final para el arrendatario es recibir esta cosa para poder usarla. Es un motivo invariable que siempre va a ser el mismo según el tipo de contrato que estamos hablando, ¿ya? Esa es la causa final. Causa eficiente es la que genera derechos y obligaciones. Por tanto, es el contrato. La compraventa es una causa eficiente porque genera derechos y obligaciones. El comodato es una causa eficiente porque genera derechos y obligaciones, ¿ya? La causa ocasional son motivos personales por el cual la parte celebró ese contrato. El vendedor quería vender el auto para recibir dinero para pagarse sus estudios. Esa es la causa ocasional para el vendedor. El comprador quería comprar un auto para irse de viaje. Esa es la causa ocasional para el comprador. La causa ocasional son motivos variables y personales, ¿ya? Porque van a variar según por qué la parte celebró o no celebró ese contrato. Y la causa económica tiene que ver con un aumento o una pérdida patrimonial, ¿ya? Acá estamos en la eficiente, en los contratos.
Por tanto, aquí lo que cambia es el título o contrato que genera derechos y obligaciones. Por ejemplo, digamos que yo a ustedes les tengo que vender un auto. Caso eficiente, contrato de compra-venta. Y antes de la fecha en la cual se deben cumplir estas prestaciones, yo me doy cuenta que no le puedo vender el auto, ya por X motivo. Entonces yo a usted le digo, ¿sabes qué? Ya no le puedo vender el auto. ¿Te parece si nos vamos y en vez de vendértelo, te lo presto por un año? Ahí habría cambio de causa, porque la compraventa, que es la causa eficiente primitiva, original, se cambia, ¿cierto?, por otra causa eficiente, que es el préstamo, es decir, es el comodato. ¿Dudas, preguntas? Y tenemos por el cambio de sujeto, ¿ya? Puede cambiar el acreedor o el deudor. Respecto al cambio de acreedor, ¿ya? No se requiere ningún tipo de consentimiento, salvo que la obligación sea personalísima. Es por eso, por ejemplo, que si ustedes tienen una deuda con el banco puede vender ese crédito a una empresa de cobranza, es decir, su primer acreedor, banco, ahora su acreedor es empresa de cobranza y no le tienen que consultar nada. Por lo tanto, cuando hay cambio de acreedor por acreedor, no se requiere consentimiento del deudor, ¿ya? Ese requisito o esa pregunta se hace mucho en los grados. Para efecto del cambio de deudor, tampoco se requiere consentimiento del deudor primitivo. Entonces, fíjense, yo le puedo tener una deuda con el banco, llega mi amigo, va al banco y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero reemplazar a Jesús en esta obligación. Él tiene un mutuo, le debe 10 millones y yo quiero innovar. Así que saquen a Jesús de este vínculo jurídico y déjenme a mí. Yo no supe y no tengo idea y nunca consentí en eso. Esa innovación vale, ¿ya? Por tanto, ya sea por cambio de acreedor o ya sea por cambio de deudor, no se requiere consentimiento de las partes involucradas y las partes que están innovando, ¿ya? Eso es importante. Salvo, obviamente, que esta obligación sea personalísima. Obviamente ahí no se puede innovar tan fácilmente. Ahora bien, cuando ustedes estudian la innovación y estudian de código, se van a dar cuenta que hay una subclasificación de innovación cuando hay cambio de deudores, ya que es la delación. Ojo, no es delegación, ya es delación, para que no se confunda. ¿Cuándo hay delación? Cuando hay cambio de deudor por deudor y el deudor primitivo acepta este cambio. En ese caso, esa novación ya no se llama novación, ya se llama delación. Producen los mismos efectos, pero tienen el mismo nombre o la misma determinación, ¿ya? Hasta ahí hay dudas, preguntas. Recuerden que esto es importante eh, en la solidaridad, ¿ya? Recuerden que em, si yo soy deudor solidario junto con dos deudores más y yo novo con el acreedor, si los otros deudores solidarios no consienten en esa novación, la novación produce efectos solamente entre el acreedor y yo, ¿ya?
Solamente entre ellos surte efecto esa novación. A los otros deudores esa novación no les afecta. Ellos siguen obligados a la obligación primitiva. Recuerden que eso lo vimos con esquema y con la animación, ¿cierto? Cuando vimos obligaciones solidarias. Ya ese es que está en YouTube, obligaciones 2. Otra cosa que preguntan respecto a la innovación en los exámenes de grado de casos eh, tiene que ver con qué pasa si hay 3 deudores solidarios. Ya estoy yo, deudor solidario, y hay 2 más. Y aparece Juanito, habla con el acreedor y dice, vengo a reemplazar a Jesús en esta obligación. Por tanto, ahora yo quiero ser deudor solidario. ¿Cuál es la pregunta que le van a hacer de inmediato? ¿Se extingue la obligación solidaria a causa de esa innovación? En primera instancia, podríamos entender que sí. ¿Por qué? Porque la innovación es un modo de extinguir las obligaciones. Y si esa innovación extingue la obligación principal, consecuencialmente, ¿cierto? Podríamos entender que se extingue la obligación solidaria. Pero eso no es así, ¿ya? En la innovación por cambio de sujeto, la solidaridad se va a mantener respecto a todos. Solo que a mí, cierto que era el deudor solidario primitivo, Juanito me reemplaza, me saca vínculo jurídico y sería Juanito, deudor solidario número 2 y deudor solidario número 3. Se mantiene la obligación, se mantiene la solidaridad, solamente que sacamos a un deudor solidario e ingresa otro. ¿Ya? Pero esos son como lo que más se preguntan respecto al examen de grado. Em, Otra cosa que una vez vi en un examen grado de casos, em, miren, parece obvio, pero el código lo regula, ¿ya? Y es por eso que le preguntaron en ese grado que le voy a comentar. Eh, un deudor solidario habla con el acreedor y le dice, sé que tenemos que pagarte el 30 de julio, pero ¿qué te parece si te pago el 15 de julio? Y la pregunta era, ¿ese cambio de plazo constituye o configura innovación? Y la respuesta, aunque parece obvia, es que no. Ya el código lo dice expresamente que cuando las partes hacen un cambio de plazo es una innovación. ¿Ya? Repito, es como obvio cuando se los cuento, pero fue pregunta de grado y el código lo trata específicamente, ya para que tengan cuidado con eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Em, de un segundo. Ya, vamos a ver algo que parece que lo borré. De un segundo. Vamos a... Vamos a... un poquito. Ya. Eh, recuerden que hay 3 instituciones que se parecen mucho, ¿ya?
que son la obligación facultativa. Déjenme ver cómo se ve. La obligación facultativa, la novación y la dación en pago. Ya, se ve bien. Es importante que ustedes reconozcan estas instituciones porque se parecen mucho y son prácticamente iguales, ¿ya? Por ejemplo, Juan le debe un piano a Jesús, pero se faculta a pagarle con una trompeta. Juan le debe un piano a Jesús, pero acuerda pagarle con una trompeta. Fíjense que esos tres casos son prácticamente iguales y es obligación facultativa, es innovación y es dación en pago, ¿ya? Acá lo importante tiene que ver con la fecha en la cual se hace este acuerdo, ¿ya? La obligación facultativa es más fácil porque debe quedar expresa esa facultad. ¿Ya? Y además debe ser en el mismo acto o contrato. Así que primer caso, obligación facultativa, en el cual se cambia un piano por una trompeta en el mismo acto o contrato, cuando se celebre, ¿ya? La novación tiene que ser antes del vencimiento del pago, ¿ya? O antes del vencimiento del cumplimiento de la obligación. Por tanto, si el piano debe entregarse el 30 de julio, sería novación si este acuerdo se hace hasta el 29 de julio. O sea, hoy día, el 10, el 15, el 16, el 18, el 20, el 28, el 29. Si yo le digo a Jesús, te pago en vez de un piano con una trompeta, todas esas fechas hasta el 29 es novación, ¿ya? Em, y la dación en pago es en el vencimiento o posterior al vencimiento. Por lo tanto, si la cosa debía entregarse el 30 de julio, habría dación en pago si este acuerdo se hace el 30 de julio o posterior. Por ejemplo, el 2 de agosto. ¿Ya? Entonces, la forma que ustedes tienen de diferenciarlos es por la fecha. En el contrato, obligación facultativa. En la novación, perdón, si es antes del vencimiento del pago, sería novación. Y si es en la misma fecha en que vence la obligación o posterior, pasa a llamarse dación en pago. ¿Ya? Pues si se fijan, el ejemplo en novación y dación en pago es el mismo. Y en la facultativa, obviamente, le agregamos la facultad, pero siempre es te debo algo y te pago con otra cosa. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Eh, Respecto a las alternativas,
podría haber dificultad solamente respecto a la facultativa, ¿ya? Porque recuerden que en las alternativas, ya recuerden que en las facultativas no, se deben dos cosas, no sé si se está viendo, dame un segundo. Vamos a hacerlo acá abajo porque no me deja. Recuerden que en las alternativas es una obligación en la cual se deben dos cosas, pero se cumple pagando solamente con una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, yo debo un piano, pero yo no digo me faculto o te lo cambio. Yo debo un piano o, recuerden que hay que buscar la conjunción o, una trompeta. Y en ese caso hay una alternatividad, porque yo tengo una alternativa de pagar con el piano o tiene que estar la conjunción o con una trompeta. Debo ambas, pero yo cumplo con la obligación, pagando o solo con el piano o solo con la trompeta. ¿Ya? Entonces, esa obligación alternativa no se debería confundir ni con la innovación ni con la dación en pago, pero sí tienen que tener cuidado cuando la estudian relacionada con la obligación facultativa. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Volvamos entonces. Ahí está. Supone que venía después esta diapositiva, pero no sé qué pasó. Ya. Pasamos entonces finalmente a la prescripción. ¿Ya? Recuerden que la prescripción extintiva no extingue obligaciones. ¿Ya? Es un error asimilarlo a eso. Pese a que se estudia como modo de extinguir las obligaciones, ¿cierto? Por un tema de código, porque está al final, la prescripción no extingue obligaciones. Se pregunta mucho los grados porque se asimila a eso, ¿ya? Pero la prescripción lo que hace es extinguir acciones y derechos, no extingue obligaciones, ¿ya? En ese punto, recuerden, si es que se lo preguntan en un grado oral, eh, tienen que asimilarlo al artículo 1470, a las obligaciones naturales de las obligaciones prescritas. Ya tienen que hacer esa analogía. Primera cosa importante respecto a la prescripción, que recuerden que tenemos dos tipos de prescripción, ¿ya? Tenemos la adquisitiva y la extintiva. Es por eso que cuando ustedes les preguntan en un grado oral, demos un concepto de prescripción, significa que le están preguntando la prescripción en general. Por lo tanto, te da el concepto completo de código, lo más completo posible, al menos con los elementos. Si le preguntan la prescripción adquisitiva, ese concepto que usted se aprendió completo del código no le sirve, porque le están preguntando por la adquisitiva solamente. Y lo mismo si le preguntan por la prescripción extintiva. Recuerden que la prescripción adquisitiva, ¿cierto?, es el modo de adquirir el derecho sobre las cosas que no se han poseído por un lapso de tiempo determinado, concurriendo los requisitos legales. Y la prescripción extintiva es el modo de extinguir los derechos y acciones por la inactividad, ¿cierto?, de una de las partes, concurriendo los demás requisitos legales. Ese concepto, que está en el Código Civil, trata ambas. Por eso que según como se lo pregunten, usted responde. Si le pregunta la prescripción general
La prescripción es un modo de adquirir, ¿cierto? Las cosas que se han poseído por un lapso de tiempo determinado y es un modo de extinguir los derechos y acciones por la inactividad del acreedor, ambas concurriendo los requisitos legales. Y ahí usted da el concepto completo, ¿ya? Para efecto de los que dan grado oral, recuerden que cuando ustedes les piden conceptos de memoria, en realidad, en la mayoría de las veces, no es memoria. Ya es que ustedes entiendan y aprendan los elementos y factores claves del artículo y con ello elaborar un concepto. Ya, obviamente si ustedes revisan lo que yo les dije, con lo que está en el código, quizá una palabra va, una palabra menos, pero se dijo el código, el párrafo completo, el inciso completo, que definía prescripción, y con eso basta, ¿ya? Obviamente hay artículos que usted se va a aprender y otros que no, pero los que no, al menos desarrolle con los elementos fundamentales. Ya. Entonces, prescripción extintiva. Ya recuerden que la adquisitiva se vio en la parte final de bienes. La extintiva, entonces, hay derechos y acciones que el acreedor no las ejecuta por un lapso de tiempo determinado, ¿cierto? Y a causa de esa inactividad del acreedor, el código, por un tema de certeza jurídica, se dice, ¿cierto? Extingue esas acciones, extingue esos derechos para darle a las partes seguridad jurídica. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque imagínense que usted tiene una deuda con Juanito, Juanito no le cobra en 8 años, usted se compra una casa feliz de la vida, pero no sabe si esta casa va a ser suya, porque Juanito lo puede demandar en cualquier momento. Pasan 15 años y Juanito lo demanda. Entonces Andrea Bello dijo, no puede ser así. Las partes o las personas no pueden no tener certeza jurídica de lo que están adquiriendo, de lo que son dueños, si lo pueden mantener o lo pueden perder. Por tanto, el acreedor va a tener un tiempo determinado para demandarlo a usted respecto a la deuda que tiene, respecto a una cosa que le debe, y si no lo hace en un tiempo determinado, usted relájese, va a tener certeza jurídica que no le van a poder demandar. Y si lo demandan, ¿cierto? Usted como excepción o como contestación, prescripción extintiva, ¿ya? Por eso se dice que la prescripción da certeza jurídica y es por eso que estaría en el libro cuarto, ¿cierto?, del Código Civil. Tal como se lo dije en un inicio, la prescripción no extingue obligaciones, sino que extingue derechos y acciones. Recuerden que tal como se vio en la parte de bienes, la prescripción tiene requisitos y tiene reglas comunes. Son cosas distintas. Si le preguntan reglas comunes, le están preguntando esto que está en el PPT. No le están preguntando requisitos. Es por eso que si a usted le preguntan reglas comunes y empieza a hablar del transcurso del tiempo, de la interrupción, de la suspensión, de las acciones prescribibles, está todo mal, porque usted está respondiendo los requisitos cuando le están preguntando reglas comunes. Estas reglas se llaman comunes porque son comunes, ¿ya? Son comunes a la prescripción adquisitiva y a la prescripción extintiva. Primero, cierto que corre contra toda persona, porque es una regla que se incorporó al Código Civil, porque antiguamente, cierto, la prescripción extintiva no corría ni contra las iglesias ni contra el fisco. Ahora ustedes saben, cierto, que la prescripción extintiva sí corre contra las iglesias y sí corre, cierto, contra el fisco.
Ustedes saben que los impuestos, ¿cierto?, prescriben en 3 años. Además, esta prescripción debe ser alegada. Por regla general, ¿cierto?, la prescripción el tribunal no la puede declarar de oficio, salvo excepciones. Dos excepciones que hay que saber. Una es en materia penal. El juez de oficio puede alegar la prescripción cuando ve que está prescrita la responsabilidad penal. Lo puede hacer de oficio. Y el otro caso de oficio es en materia ejecutiva. Ya, si el título tiene más de 3 años, el juez debe declararlo de oficio. Ya es una norma impositiva o imperativa. Por lo tanto, el juez, si ve que el pagaré o ve que el mutuo está prescrito, debe hacerlo, es obligación, no es que pueda hacerlo. Ya es importante que lo tenga en cuenta para grado de caso o para examen oral, no es una facultad, ya es un deber. Y además, esta prescripción puede ser renunciada. Y acá es importante que tenga en cuenta, creo que lo tengo en la diapositiva siguiente, que esta renuncia solo puede hacerse una vez cumplido el plazo de prescripción. Por tanto, la renuncia antes de llegado el plazo de prescripción no procede. ¿Dudas, preguntas? Ya. Estamos hablando, ¿cierto?, de la renuncia y toda renuncia en el Código Civil, renuncia de plazo, renuncia a derechos, renuncia a beneficios, renuncia de la prescripción, solo puede hacerse por el beneficiado por ella, ¿ya? Acá aplica entonces el artículo 12. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y no esté prohibida su renuncia, ¿ya? Por tanto, si yo estoy beneficiado con la prescripción, puedo renunciar a ella. 1. 2. Tal como se lo comenté anteriormente, para que esta renuncia surta efecto, debe haberse cumplido el plazo de prescripción. Por tanto, si yo soy deudor de una acción ejecutiva que prescribe en 3 años y han pasado 4 años, yo puedo renunciar a alegar la prescripción. Me entró el Espíritu Santo, ¿cierto? Y digo, yo tengo una deuda, aunque no me hayan cobrado, yo la tengo que pagar. Voy al banco y pago. Esa es renuncia de la prescripción. Pero para que sea renuncia, tienen que haberse cumplido el plazo. Si es acción ordinaria, 5 años. Si es ejecutiva, 3 años. ¿Ya? Por tanto, no existe la renuncia de prescripción antes de llegado el plazo. Por tanto, si yo tengo, mismo caso, tengo una deuda ejecutiva de 3 años, han pasado 2 años y no me han demandado, y yo voy pago, eso no es renuncia, ya eso es interrupción. Así que, ojo, la renuncia solo puede hacerse una vez cumplido el plazo de prescripción, y si se hace antes, no es renuncia, sino que, según el caso, se podría entender que es una interrupción de prescripción. ¿Por qué se da ese... ¿Por qué tiene que hacerse así? Porque anteriormente, cuando no ha llegado el plazo de prescripción, no se ha cumplido, ¿cierto? La prescripción tiene
un carácter general, es de orden público, ¿ya? Protege a la comunidad entera, orden público, y no es renunciable. Recuerden que las normas de orden público son irrenunciables. Cuando se cumple el plazo de prescripción, esa prescripción ya no es de orden público, ya no protege a la comunidad toda, entra en mi patrimonio, me protege y me beneficia solamente a mí. Por eso deja de ser de orden privado, perdón, deja de ser de orden público y pasa a ser de orden privado. Y como es orden privado, es renunciable y aplica el artículo 12. ¿Ya? Así que cuando estudian renuncia, asimílenlo a norma de orden público, no cumplió el plazo, y normas de orden privado, cumplido el plazo. Y siempre con el artículo 12. Esta renuncia puede ser expresa y tácita. Expresa, como todo lo expreso, ¿cierto?, en términos formales y explícitos. Verbalmente voy donde el banco, le digo: banco, yo renuncio a alegar la prescripción. Banco, firmemos una transacción en la cual yo renuncio a alegar la prescripción. Términos formales y explícitos. Y la renuncia tácita es cuando el deudor, en este caso sería yo, ¿cierto? El deudor reconoce por actos implícitos o inequívocos que quiere renunciar a demandar la prescripción. El ejemplo más típico es el pago. Si han pasado más de 3 años y esa acción ejecutiva, y yo sé que yo puedo demandar la prescripción, y si voy al banco, le digo: banco, le pago esta deuda, inequívocamente, ¿qué entiende la ley? Como Jesús paga en esta obligación, de la cual él podía alegar la prescripción y no lo hizo, renuncia tácitamente a ella. Entonces acá fíjense, el pago puede ser o renuncia tácita o interrupción según el caso, ¿ya? Si yo ese pago lo hago antes de cumplido el plazo de prescripción, es interrupción. Si ese pago yo lo hago posterior al plazo de prescripción, sería renuncia tácita. Así que es importante que manejen esos dos casos y esas dos etapas para que apliquen correctamente, ya sea o la renuncia tácita o ya sea la interrupción natural de la prescripción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Ya, ahí te he dado lo del ejemplo, ¿cierto? Que es lo del pago, que se entiende que sería renuncia tácita. Ya. Lo que vimos, ¿cierto? Recuerden, son las reglas comunes. Ahora recién estamos viendo los requisitos de la prescripción extintiva. Uno de los ejemplos, y es importante que ustedes lo dominen y sepan más ejemplos aún de los que vamos a ver, tiene que ver con la prescriptibilidad de la obligación, ¿ya? Ustedes los manuales o apuntes lo podrían encontrar de dos formas: acción prescribible, y estaría bien, y acción prescriptible, y también está bien, ¿ya? Solo que tenga en cuenta esas dos formas por si en el grado el profesor es partidario de una y usted se estudia solamente un término, ¿ya? No hay ninguna diferencia, solo es lo que a usted más le guste fonéticamente o gramaticalmente hablando. Obviamente es cierto, para que proceda la prescripción extintiva, la acción tiene que ser prescribible o prescriptible. Es decir, esta acción o derecho debe ser susceptible de extinguirse por el lapso del tiempo. La regla general
es que las acciones prescriben, ¿ya? La regla general es la imprescriptibilidad. Dos ejemplos que tiene que saberse sí o sí. Uno, el derecho a alimentos. El derecho a alimentos es imprescriptible, ¿ya? Y la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria igualmente es imprescriptible cuando hablamos de la prescripción extintiva. En este punto, recuerden que una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad, ¿ya? Ustedes saben que hay límites etarios, ¿cierto? Para demandar el derecho a alimentos. Regla general, ¿cierto? Hasta los 21 años y excepcionalmente si es que el legitimario de alimentos está estudiando, ¿cierto? Una primera carrera es hasta los 28 y otra excepción, ¿cierto? Es que si el legitimario no puede subsistir por sí mismo por alguna condición, enfermedad o discapacidad, este podría ser como de por vida, ¿ya? Em, Cuando nosotros hablamos de hasta los 21 y hasta los 28, eso no es prescripción, ya eso es caducidad. El derecho a demandar alimentos caduca hasta los 21 y caduca hasta los 28. Ya a veces en grados orales se hace esa pregunta, porque claro, usted puede decir que es imprescriptible y el profesor, a modo de colocarle una especie de trampa, le puede decir, ya, pero hasta los 21 y no lo puede demandar. Es una prescripción y ahí tiene que decir que es caducidad, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Otra cosa, ¿cierto? Es el transcurso del tiempo o transcurso del plazo. Y en este punto, usted tiene que manejar la prescripción extintiva ordinaria y extraordinaria y además tiene que manejar las prescripciones de corto y largo tiempo. En la última parte del Código Civil hay un parrafito ya que trata las obligaciones de corto tiempo. Ahí están los honorarios de los abogados, los impuestos, los honorarios, ¿cierto?, de personas de profesión libre. Y le recomiendo que se sepa algunos ejemplos de este caso, ¿ya? Lo veremos, pero en cuanto a la prescripción ordinaria son 5, ejecutiva son 3, largo tiempo, regla general, la de 5 años, ¿cierto? Por ejemplo, alguna acción resolutoria, y de corto tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, la de nulidad de reconocimiento de un hijo, que prescribe en un año, ¿ya? Pero las veremos cuando lleguemos a esa diapositiva. Y obviamente tiene que haber una inactividad, ya una inactividad del autor o del acreedor. Es el titular de esta acción o derecho, es decir, el acreedor a exigir este derecho, ¿cierto? Este crédito, que no hace nada por un lapso de tiempo. Por tanto, esa inactividad es importante. Si este acreedor hace actos que reconoce la obligación, podríamos estar hablando de una interrupción o de una renuncia, ¿ya? Cuando usted estudie prescripción adquisitiva y extintiva, quizás lo más complicado es la interrupción y la suspensión, ¿ya? Ambas, aunque tienen casos específicos y algunos puntos específicos para prescripción adquisitiva y para la extintiva, son lo mismo prácticamente, ¿ya? Así que cuando usted haga quizás su esquema, su resumen, haga el esquema general que aplica para ambos y en algunos cuadritos pequeños, a excepción
que en este caso que es extintiva actúa así. En este caso que es adquisitiva actúa así. Pero no se complique mucho. La interrupción, recuerden que produce un efecto en específico. Ya la interrupción hace perder todo el tiempo de prescripción. Por tanto, si usted lleva 3 años y hay interrupción, volvemos a cero. A diferencia de la suspensión que no hace perder nada de tiempo, solo lo detiene o lo paraliza, ¿ya? Por tanto, si yo llevaba 3 años de prescripción y hay alguna causal de suspensión, queda paralizado en el tercer año. Y cuando esta suspensión desaparece, de los 3 años y un día, y empieza a correr, pero desde los 3 años, ¿ya? Esta interrupción, ¿cierto? Puede ser civil o natural. La civil ya la vimos en bienes, ¿ya? Pero recuerden que es cuando usted interpone una acción judicial, ya que puede ser una demanda, una gestión preparatoria y una medida prejudicial. Y tiene que estar, según el Código Civil, notificada válidamente. Ojo, los que den examen de grado actual, recuerden que hace poquito la Corte Suprema, de forma inexplicable, ¿cierto?, sacó un nuevo criterio, que la interrupción se entendería, perdón, que la prescripción se entendería interrumpida solo con la interposición de la demanda. No requeriría notificación, ¿ya? Así que si se lo preguntan, usted responde de código, ¿ya? Tiene que haber interposición de gestión judicial y notificación válida. Y solo si el profesor le pregunta, ¿hay algún criterio que usted haya visto actualmente? Usted le dice, sí, actualmente en un fallo de la Corte Suprema se entiende que basta con la interposición de la demanda, presentación, ¿cierto? Y no requiere notificación válida. ¿Ya? Eso es importante. Además de esa interposición de gestión judicial notificada válidamente, hay más requisitos. Esa acción no tiene que ser ni desistida ni el procedimiento abandonado, ¿ya? Y en ese procedimiento, en esa demanda, ¿cierto? Tiene que haber una sentencia favorable al que está demandando. Si se cumplen todos esos requisitos, finalmente se produce la interrupción. Ese artículo, recuerden que está escrito en negativo, ya por eso que causa cierta confusión. Lo mejor es que usted lo adapte en positivo y así se le hace más fácil los requisitos, ¿ya? Y tenemos la interrupción natural que tiene que ver con reconocimientos, ¿ya? El deudor hace un reconocimiento que le hace entender al ordenamiento jurídico y al acreedor que no tiene intenciones de alegar la prescripción. Por ejemplo, paga. Por ejemplo, celebra una transacción. Por ejemplo, acuerda una novación. Siempre y cuando esto sea, ¿cierto?, antes de llegado el plazo. Porque si es después del plazo, recuerden que ya no sería interrupción, sino que sería renuncia. Y la suspensión, ¿cierto? No es una sanción, como pasaba con la interrupción. La suspensión es un beneficio, ¿ya? Es un beneficio que protege a ciertas personas que por un hecho, una condición, algún impedimento legal, temporal o definitivo, no pueden alegar la prescripción. Es por eso que la suspensión no son casos, como pasaba con la interrupción. La suspensión son personas protegidas.
¿ya? Por tanto, no es que usted diga la suspensión, no que han pasado 3 años, no es que no ha pagado. Eso a usted no le sirve para identificar una suspensión. Para identificar una suspensión, tiene que irse al sujeto. Este sujeto es un incapaz relativo, procede la suspensión. Este sujeto es una mujer casada en sociedad conyugal, procede la suspensión. Este sujeto está en presencia de una herencia yacente, procede la suspensión, ¿ya? Porque es un beneficio, ya lo vimos en bienes. ¿Es un beneficio o es una protección? Porque estas personas recuerden, por alguna incapacidad temporal, por ejemplo, no pueden actuar por sí mismas, ¿ya? Y como no pueden actuar por sí mismas, para actuar en la vía del derecho, dependen de sus representantes legales o judiciales. Entonces el legislador se puso en ese caso. ¿Qué pasa si el representante de esta persona es un representante negligente? Y como negligente, él nunca demandó en nombre de su pupilo. Ya, entonces, para que entienda la idea, imagínense que la suspensión no existe. Tenemos a un joven de 15 años. Yo a ese joven de 15 años, ¿cierto? Le debo 5 millones. Y yo no le quiero pagar. No le quiero pagar porque quiero que me demande. Tiene 15. La única forma que tiene ese joven de 15 años para demandarme a mí es a través de los padres, representantes legales. Pero resulta que a los padres no les interesa demandar. El abogado muy caro y el proceso muy largo. Ese joven de 15 años, para poder demandarme a mí de esta acción, tendría que cumplir 18. Pero de 15 a 18 pasaron 3 años. Imagínense si el crédito que yo le debo es ejecutivo. Si es ejecutivo y pasaron 3 años, cuando él recién me puede demandar, perdió, porque cumplió los 18, me puede demandar, pero pasaron 3 años, está prescrita la obligación. Entonces la ley dice, no, ese joven tiene que tener la posibilidad de demandar por sí mismo. Por tanto, de los 15, esa acción para demandarme a mí, por el crédito que yo le debo, se suspende, está paralizada, hasta que cumpla 18. Como cumple 18 y ya no existe esa incapacidad y puede demandarme por sí solo, cuando cumple 18, recién es el día 1 y empieza a correr la prescripción. Y tendría 3 años para demandarme, pero desde los 18. Es por eso que la suspensión es un beneficio, ¿ya? Intenta proteger a los incapaces, sobre todo relativos, o a personas que por un hecho no pueden actuar por sí solas, como las mujeres casadas en sociedad conyugal, que requieren que el marido la represente o la autorice, y mientras dura ese factor, está suspendida esta prescripción extintiva, y una vez que este factor desaparece, el menor adulto cumple 18. La mujer casada en sociedad conyugal se divorcia o cambia de régimen a separación de bienes. Desaparece la causal de suspensión, pueden actuar por sí mismos y desde ese momento empieza a correr la prescripción, ¿ya? Entonces es un beneficio, no es una sanción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y por último, tal como les había dicho, para identificar los plazos de la prescripción en ordinaria ejecutiva, de larga y corto tiempo, ya, largo y corto tiempo. Usted sabe que la ordinaria prescribe en 5 años y la ejecutiva en 3 años.
Acá, importante pregunta de grado, y lo preguntan en grado de caso de ejecutivo, ¿ya? Recuerden que la acción ejecutiva dura 3 años, ¿ya? Pero una vez prescrita, se transforma en ordinaria por 2 años más, hasta llegar a los 5 años. Y acá es otro tema que no sé si es por ignorancia o que abogados quizás se aprovechen de las personas, ¿cierto? Que cuando toman prescripciones de acción ejecutiva, le dicen, miren, el caso está ganado, han pasado 3 años y medio, así que yo le aseguro que la prescripción se gana. El cliente queda feliz, el abogado ganó el juicio, todos felices, y el abogado nunca le dijo que lo que él ganó es la acción ejecutiva solamente. Y habían pasado 3 años y 6 meses. Queda 1 año y 6 meses más de acción ordinaria. Pasan 2 meses y el banco demanda ordinariamente al cliente. Y el cliente pensó que ya todo había terminado. Entonces, por un tema ético, cuando ustedes tomen causa de prescripción de acción ejecutiva, usted diga al cliente, vamos a ganar este juicio porque han pasado 4 años, pero el banco va a tener 1 año más para demandarlo de forma ordinaria. Así que tenga en cuenta eso. Es un proceso distinto de cobro de pesos, ya que normalmente no se hace, pero tiene que dar el aviso, ya, porque si pasa, en realidad hay que ver si el cliente tomaría o no tomaría la asesoría o la representación legal, sabiendo que va a pagar 1 millón para ganar un juicio y después lo van a demandar igualmente. Ya, así que siempre sería bueno, ¿cierto?, darse información para que el cliente tenga todas las cartas sobre la mesa y sepa si realmente quiere o no quiere demandar. ¿Ya? Y tenemos lo de largo y corto tiempo. Acá, ojo, a ver, lo ideal acá es que usted maneje ejemplos, ¿ya? Maneje ejemplos. eh, no le recomiendo mucho amarrarse con plazos, o sea, a ver, no le recomiendo mucho que diga, las de largo tiempo son todas sobre tanto y las de corto tiempo son todas las de bajo tanto. Ya no se case con eso. Diga que el código regula algunas prescripciones que son de largo tiempo y de corto tiempo y el Código Civil da ejemplos. Y usted dé los ejemplos solamente. Ya, pero no se queme con plazos. Es un poco peligroso en grados orales porque no es que por ser menos de 5 sea de corto tiempo. Y no es que por ser mayor a 4 sea de largo tiempo. Ya podría equivocarse ahí. Largo tiempo, regla general. ¿Ya? Para demandar perjuicios, 5 años. Resolución, 5 años. Cumplimiento forzado, 5 años. Esa es la regla general. Prescripción extintiva ordinaria, 5 años. ¿Ya? Esas son de largo tiempo. Corto tiempo son reglas especiales. ¿Ya? Por ejemplo, algunos agregan el plazo para demandar por responsabilidad civil extracontractual, que son 4 años. Tenemos, ¿cierto?, las obligaciones, perdón, la prescripción de la nulidad de reconocimiento de un hijo, que es de 1 año. La prescripción de los honorarios de abogados, que son 2 años. Ya tenemos prescripciones de profesionales que trabajan libremente, sin contrato. Eso igual son 2 años, sé que no me equivoco. Por tanto, en la de corto tiempo,
no diga son las bajo este tramo de plazo. Solamente de los ejemplos que están en el Código Civil, que lo tiene fácil porque hay un párrafo que dice como de las acciones que prescriben en corto tiempo. Ya hay como 3, 4 artículos que dan ejemplos, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Y estaríamos. Recuerden que sí, la prescripción puede alegarse como acción y como excepción. Por tanto, si usted es deudor de un crédito en el cual han pasado 4 años, eh, si usted quiere, demanda la prescripción, o sea, usted inicia la acción judicial o bien espera que lo demande, ¿ya? Em, Ahí obviamente por un tema judicial y económico, conviene esperar que lo demande, ¿ya? Por un tema registral, podría convenirle un poco más accionar para efecto de notar en DICOM o en registros económicos, ¿ya? Aunque por ley, si la acción está prescrita, han pasado más de 5 años, usted le puede pedir a registros como DICOM, ¿cierto? Equifax, Boletín Comercial, la CMF, que eliminen sus registros, ya por ley. A veces ellos se niegan, tienen que iniciar acciones judiciales, pero no se requiere prescripción, la verdad. Em, o bien esa accionar, o cierto, espero que me demanden, ellos gastan en receptor, en el auto de prueba, en la conciliación, en la sentencia. Se ahorraría, cierto, como mejor exceptuando la prescripción, se ahorraría fácilmente 300.000 pesos solo en notificaciones. Así que en ese punto obviamente conviene más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Em, no hay ninguna diferencia. La prescripción adquisitiva puede alegarse como acción o como excepción también. Por ejemplo, usted lleva poseyendo de buena fe, poseo regular, justo título, ¿cierto? Tradición, un automóvil. Y lleva 3 años poseyéndolo. Si usted quiere, inicia ante el juez la prescripción adquisitiva, porque ya pasaron, ¿cierto?, los 2 años de prescripción, o bien espera que lo demanden de acción reivindicatoria, y una vez que lo demanden de acción reivindicatoria, usted como excepción perentoria, ¿cierto?, interpone la prescripción adquisitiva como excepción. Así que en ambos casos, ya sea extintiva o ya sea adquisitiva, ninguna diferencia, ambas pueden ser interpuestas como acción o interpuestas como excepción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Estaríamos entonces con este módulo de obligaciones. Recuerden que para que se haga el de responsabilidad civil, ¿cierto? Tenemos que llegar a 200 en Twitch y tenemos 191, ¿ya? Y también, tal como lo informé, esa sería el último módulo, responsabilidad civil, que voy a transmitir por Twitch, ¿ya? Lo siguiente se va a subir directamente a YouTube. Yo creo que va a ser como o dos clases semanales, algo, o sea, una o dos clases mensuales por ahí, ¿ya? Para que sigan teniendo las clases y de todas formas. Voy a ir un poco más lento, eh, pero igual no los quiero dejar sin clases a ustedes que se han conectado siempre, ¿ya? Por eso, ustedes han visto que pensé que iba a tener un poco más de apoyo, no lo tuve, así que no me sirve de mucho seguir transmitiendo, ¿cierto? Pero van a tener igual las clases en YouTube, ¿ya? Así que no se preocupen de eso, pero sí se va a transmitir
La de responsabilidad civil, que siento que igual es como lo más importante, ¿cierto? Porque lo que más se pregunta en los grados de casos. Ya, así que una vez llegada esa meta, fijamos las fechas pronto para que tengan esas clases. Ya, así que eso pues, muchas gracias por conectarse siempre, por el apoyo, ¿cierto? Y nos vemos, espero, en la clase de responsabilidad civil si es que llegamos a esa meta. ¿Ya? Eso pues, que esté bien y nos vemos, ojalá, en la clase de responsabilidad civil. Buenas noches a todos.